Ante todo, buenos días con cada uno de ustedes. Eh, Continuando con el tema del curso virtual, en esta ocasión se va a abordar la sesión número 9, el cual está relacionado al tema de índice de verificadores catastrales. Dicho reglamento, como contenido, definitivamente hace referencia a las disposiciones generales, requisitos para la inscripción de los verificadores catastrales, la forma de su calificación por el registrador, así como las actuaciones, vale decir, las funciones, obligaciones y asimismo también la fiscalización y las conductas que serán materia de sanción con la actuación de los verificadores catastrales. En relación a este tema de los verificadores catastrales, debemos de indicar de que dicho reglamento ha sido aprobado con la Directiva 01 del año 2010 por el Sistema Nacional Integrado de Información Catastral Predial. Dicho reglamento fue aprobado con la resolución número 03 del año 2010. El contenido de este reglamento, vale decir, de la regulación del índice de verificadores catastrales, definitivamente está relacionado íntimamente con varias normatividades, el cual se puede advertir de la segunda hoja de la diapositiva. Una de ellas es la ley 28294, ley con el que se crea el Sistema Nacional Integrado de Información Catastral y su vinculación con el registro de predios. El contenido de esta ley básicamente está referido o tiene como fin la estandarización y uniformización de la información catastral. También esta norma hace referencia como órganos que conforman a ella al Sistema Nacional de Catastro como órgano de segunda instancia, y tenemos a la Secretaría Técnica como órgano de primera instancia. Asimismo también reconoce como órgano a las comisiones consultivas. Dicha ley también fue reglamentada por el Decreto Supremo número 005-2006, el cual definitivamente también se encuentra regulando no solo la concepción de los verificadores catastrales, sino que además también allí se hace indicación el contenido, ¿no? O qué documentos pueden suscribir en este caso los verificadores catastrales. Tenemos entonces las tres primeras disposiciones al cual hemos mencionado, definitivamente están regulando básicamente el contenido del verificador catastral como profesional, así como de sus funciones y qué documentaciones pueden definitivamente suscribir el profesional inscrito en el índice de verificadores catastrales. Las tres últimas disposiciones que se ve en la diapositiva, es decir, la ley 302-30, el decreto legislativo 1192, decreto legislativo 1209, están relacionados básicamente a la participación de los verificadores catastrales en el proceso de saneamiento catastral, lo que ahora se conoce pues definitivamente en doctrina como saneamiento técnico y legal, ¿no? En este caso de predios. Como hace un momento se indicó, definitivamente el reglamento del índice de verificadores fue aprobado con la resolución número 03 del 2010, el reglamento, ¿no? Obviamente aprobado con la directiva 001 del año 2010. Este reglamento, en realidad, lo que establece básicamente son 5 aspectos. Una de ellas es el funcionamiento del índice de verificador catastral. ¿Qué implica ello? Implica de que el índice de verificador catastral está bajo la administración de la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos, el cual se conoce con la sigla SUNAR. Este índice tendrá un dato relacionado a todos los verificadores que han sido incorporados de tal manera y digamos y realizando algunas clasificaciones de acuerdo a a sus profesionales, el cual han sido requeridos. Miren, la
El índice de verificador catastral lo que hace es plasmar básicamente la relación de los verificadores que han sido incorporados, de tal manera que aquellos que han sido incorporados y se encuentran vigentes puedan participar en el levantamiento de plano catastral y la adecuación de las documentaciones del aspecto físico con las documentaciones que constan, ¿no?, definitivamente en físicamente en un documento, los datos técnicos del predio. Esta información que consta en el índice de verificador catastral definitivamente será muy importante para la calificación de títulos relacionados al registro de predios. ¿Qué quiere decir ello? Cuando se incorpore, por ejemplo, entre los registros públicos o se pretende la inscripción de un predio por primera vez, lo que nosotros conocemos como inmatriculación y primera de dominio, o llámese también como segundos actos las independizaciones de predios urbanos o independización de predios rústicos, todos estos actos que son materia de modificación del predio inscrito, podrían estar quizás suscritos por un verificador catastral. Entonces, el registrador, al momento de realizar la calificación de estos documentos técnicos, si advierte de que está suscrito por un verificador catastral, lo que tendrá que hacer o cumplir el registrador es verificar en el módulo que nosotros tenemos en la institución, el cual denominamos sistema de plataforma institucional. Este sistema está conformado por dos módulos, una que es el módulo para notario público y otra que son el módulo para el índice de verificadores. Entonces el registrador, al momento de calificar, por ejemplo, una inmatriculación o una independización o subdivisión de predios y que estén suscritos por algún verificador catastral, entonces lo que el registrador tendrá que realizar es la búsqueda dentro de este módulo de consulta de verificadores, si es que efectivamente dicho verificador se encuentra vigente a la fecha de presentación de los títulos. El segundo aspecto que trata el reglamento está relacionado a los requisitos y procedimientos para la incorporación y renovación de los profesionales en el índice de verificador catastral, el cual definitivamente será pues detallado en las siguientes hojas de las diapositivas. Las funciones y obligaciones del verificador catastral también están pues definitivamente más adelante en las diapositivas, el cual también serán explicadas de manera detallada. El otro aspecto que trata el reglamento son los procedimientos de fiscalización y control de las funciones y obligaciones del verificador inscrito en el índice. Asimismo, también el reglamento abarca las sanciones aplicables a los verificadores catastrales. En relación al índice de verificador catastral. En relación al índice de verificador catastral, aquí cabe la pregunta, ¿no? ¿Qué es o qué entendemos por el índice de verificador catastral? Como se puede advertir del contenido de la hoja de diapositiva, definitivamente el índice de verificador catastral es un registro administrativo que contiene la información de profesionales autorizados para realizar el levantamiento catastral, la validación de la información de la ficha catastral de conformidad al literal B del artículo 5 de la Directiva 001 del año 2010 y demás actos facultados conforme a la Ley 28.294 con el que se creó el Sistema Nacional Integrado de Información Catastral Registral y propiamente en su reglamento y demás normas conexas, como también se han indicado al momento que se ha abarcado el tema del marco normativo o la base legal de las funciones y actuaciones de los verificadores catastrales. Asimismo, el índice de verificador catastral es administrada por un índice del verificador catastral, el cual está, digamos, la administración recae sobre la institución de la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos. En este índice de verificadores hay que tener en cuenta que registralmente hablando, el índice de verificador, o sea, registralmente hablando se denomina índice de verificador del registro de predios, pero este índice de verificador del registro de predios están subclasificadas o tiene como contenido dos modalidades, una que es el índice de verificadores comunes, el otro que son los índices de verificadores catastrales.
propiamente el primero tiene sus propias normatividades, reglamentos, directivas con el que se puedan regular, mientras que el índice de verificador catastral estará regulado por la directiva 001 del año 2010. El otro aspecto que debemos tener en cuenta es, si bien sabemos que el índice de verificadores catastrales es el contenido o el registro administrativo de profesionales que han sido reconocidos como verificadores catastrales, entonces también hay que tener en cuenta qué entendemos o a qué llamamos o quiénes son los verificadores catastrales o qué es un verificador catastral. Entonces, de esa manera, el Decreto Supremo 005 del año 2006, emitido por el Ministerio de Justicia, ha hecho una definición en función o en relación a quienes se refieren con verificador catastral. Verificador catastral ha sido considerado como las personas naturales, profesionales colegiados y o personas jurídicas competentes inscritos de existir en el índice de verificador, que está a cargo de las municipalidades y en el registro de verificador bajo la administración de la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos. A ver, lo que normalmente se viene tramitando ante las oficinas registrales son la inscripción de verificadores, en este caso de personas naturales, En relación a los profesionales o en relación a las personas jurídicas que también dice pueden ser consideradas como verificador catastral, a la fecha debemos poner en conocimiento que definitivamente no ha sido materia de reglamentación o regulación o no se ha puesto en vigencia, ¿no? La inscripción. Y además hay que también indicar de que las personas jurídicas también, el cual deberían ser consideradas, dice, como verificador, definitivamente no se ha dado ningún caso en el Sistema Nacional de los Registros Públicos. Eso es así definitivamente en relación al concepto de un verificador catastral. El decreto legislativo 1209 también ha establecido una concepción en relación a los verificadores catastrales, el cual establece lo siguiente: que establece el procedimiento a seguir para la inmatriculación de predios de propiedad privada de particulares en el registro de predios. Señala que el artículo 24 está establecido en función a los verificadores catastrales, considerados de tal manera como son las personas naturales, profesionales colegiados y o personas jurídicas inscritas en el índice de verificadores a cargo de la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos. Como se puede advertir, este contenido del artículo 24 del Decreto Legislativo 1209 definitivamente está íntimamente relacionado con lo que se ha establecido en el Decreto Supremo 005 del año 2006, el cual reglamenta a la Ley 28.294. Bien, habiendo puesto en conocimiento el contenido o el concepto de los verificadores catastrales, también hay que tener en cuenta de que quiénes son aquellos profesionales que pueden integrar, ¿no?, o que pueden ser incorporados en el índice de verificadores catastrales de registro de predios. Inicialmente han sido considerados 5 profesionales. Teníamos a los arquitectos, ingenieros geógrafos, ingenieros agrícola, ingeniero agrónomo, ingeniero civil. Posteriormente, con la resolución 001 del año 2012, ha sido incorporado para la relación o la incorporación en el índice de verificadores catastrales al ingeniero forestal y geógrafo. Más adelante, con la resolución 001 del año 2014, dicha directiva ha sido materia de modificación, por lo que también se ha incorporado a los ingenieros topógrafos y agrimensor, a los ingenieros topógrafos y agrimensor. Estos profesionales deben estar debidamente colegiados y habilitados. Como ustedes podrán ver, ya no tenemos
solo a 5 profesionales que inicialmente cuando se creó la directiva establecía, ¿no?, para la incorporación al índice de verificadores catastrales, sino que además también ahora se han incorporado otros profesionales más de acuerdo a lo que se puede advertir de la hoja de la diapositiva. En realidad, este tema de los profesionales es muy importante por cuanto en varias ocasiones de los exámenes que se han puesto en vigencia para ser o para postular para o el ingreso al índice de verificadores, siempre han sido considerados como pregunta este tema. Muy bien, entonces, habiendo ya puesto en conocimiento qué es un verificador catastral, quiénes pueden ser verificadores catastrales, ahora veamos en realidad cuál es la competencia o el ámbito de participación de los verificadores catastrales, ¿no? Cuando hablamos del ámbito estamos refiriéndonos básicamente al aspecto territorial en el cual puede ejercer sus funciones los verificadores catastrales. En realidad, dicha directiva establece de que los verificadores catastrales tienen o actúan con competencia nacional. Esta aplicación o esta competencia se diferencia de los verificadores comunes. Los verificadores comunes definitivamente ellos tienen solamente competencia zonal. ¿Qué quiere decir ello? La Superintendencia Nacional de los Registros Públicos está conformado por 14 zonas registrales. Tenemos la zona, por ejemplo, tenemos la zona registral número 1 con sede en Piura, tenemos la zona registral número 7 con sede en Huaraz. Digamos, o para entender este aspecto, pongamos un ejemplo, ¿no? El X verificador pretende que sea incorporado en el índice de verificadores comunes. Entonces, lo que tiene que hacer es presentar su solicitud con los requisitos determinados por las normatividades vigentes para los verificadores comunes, ¿no? Entonces, si se declara positivo la calificación, entonces el verificador será incorporado al índice de verificador común, de tal manera que se le asignará un código o un código con el cual se identificará registralmente, ¿no?, inscrito. Entonces, este verificador común tendrá una actuación o sus funciones solo serán a nivel zonal, es decir, dentro de la jurisdicción de la zona número 7 con sede en Huaraz. A diferencia de lo que sucede con los verificadores catastrales. Los verificadores catastrales, como ya les hice mención, tiene competencia nacional. ¿Qué implica ello? Que ellos pueden actuar a nivel nacional, sea en la zona 7, sea en la zona 1, zonas 3, 4 o 5, dentro de esas 14 zonas registrales sin limitaciones algunas. En función a esta competencia nacional, las especificaciones técnicas que puedan realizar dichos profesionales serán aprobados por el Consejo Nacional de Catastro. Ahora veamos cuáles son aquellas funciones que tienen los verificadores catastrales. Conforme al artículo 21 del Reglamento de Índice de Verificador Catastral, es decir, el cual fue aprobado con la Directiva 001 del año 2010, las funciones que tienen los verificadores catastrales, los cuales han sido incorporados al índice de verificadores catastrales, son las siguientes. Primero, realizar el levantamiento catastral de los predios ubicados en zona no catastrada conforme a la normativa de la Superintendencia Nacional Integrada de Información Catastral Predial. Elaborar y suscribir los planos, memoria descriptiva y otros documentos gráficos y alfanuméricos generados como producto del levantamiento catastral, la misma que debe guardar concordancia con la realidad física. Es decir, si un determinado profesional, o sea, un verificador catastral,
es contratado por algún usuario o alguna persona para la prestación de sus servicios, lo que tendrá que hacer es constituirse en campo, hacer el levantamiento del plano y luego plasmarlo en un documento al cual nosotros llamamos memoria descriptiva y plano. Entonces, esta realidad documentaria y la realidad física tendrán que tener una conexión o tendrán que guardar relación de las informaciones levantadas en campo. Tercero, la función de gestionar la actualización de la información catastral ante la entidad generadora de catastro. Cuarto, gestionar la asignación del Código Único Catastral a la entidad generadora de catastro y ante la Secretaría Técnica de la Superintendencia Nacional, ¿no?, integrado de información catastral predial. Además, lo que nos indica son las demás que establecen la norma pertinentes, como por ejemplo, el cual hemos hecho mención al decreto legislativo 1209, a la ley 302/30, decreto legislativo 1192, en el cual están establecidas las funciones o las actividades el cual pueden realizar los verificadores catastrales. Así que como todo verificador catastral tiene definitivamente obligaciones, esas obligaciones también podrían acarrear ciertas responsabilidades del verificador. Pero ¿qué tipos de responsabilidades estaría acarreando en este caso a los verificadores? ¿Qué tipo de responsabilidades? En principio, la norma lo que establece es que todo verificador que no haga el buen cumplimiento de sus funciones o de alguna manera sus actuaciones son irregulares, podrán ser pasibles pues definitivamente de una responsabilidad civil, responsabilidad penal, asimismo también de otras sanciones, el cual pues deben de ser llevadas a cabo en base a la Ley de Procedimiento Administrativo General, Ley 27444. Veamos lo que dice el contenido del artículo 23 del Decreto Supremo 005 del año 2006, aprobado por el Ministerio de Justicia. Los verificadores deben firmar los planos, la ficha única catastral, esta última cuando corresponda, y demás documentos que forman parte de los expedientes técnicos. La responsabilidad del verificador se entiende a los procedimientos de levantamiento catastral. ¿Qué implica ello? Que si se ha generado una falsa información de lo que se hizo en campo y lo que se plasma en documentos, definitivamente el verificador estará asumiendo ciertas responsabilidades, como ya se dijo, responsabilidad civil o responsabilidad penal. De manera resumida, como ya hicimos mención de las funciones de los verificadores catastrales, podemos decir ya propiamente abarcando de cuáles son sus funciones dentro de zonas catastradas y de zonas no catastradas. En función a zona no catastrada, las funciones de los verificadores serán pues levantar la información catastral en zona no catastrada a solicitud del titular catastral con el fin de gestionar la asignación del Código Único Catastral. Firmar el plano catastral, validar y firmar la ficha única catastral. Funciones del verificador catastral, pero ya en zona catastrada. ¿Cuál es? Es la de validar y suscribir la información contenida en las fichas catastrales. Esto como parte del procedimiento para la generación de la información catastral, tenemos el levantamiento de la información gráfica y alfanumérica. Bueno, ya una vez que hemos concluido pues con el tema de las funciones de los verificadores catastrales, aquellos profesionales al cuales se han hecho mención, a los ingenieros civil, agrónomo, arquitecto y entre otros profesionales que ya hemos plasmado, y si es que aquellas personas desean formar o integrarse o incorporarse en el índice de verificador catastral, definitivamente deben de cumplir con ciertos requisitos. Y una de ellas es
aprobar o primero dar el examen y aprobar el examen, ¿no? El cual será pues mediante mediante el módulo en línea, ¿no? El cual podrán pues aquellas personas que desean rendir su examen ingresarán a la página web, ¿no? Del Sistema Nacional Integrado de Información Catastral, a fin de poder entrar a dar su examen en este módulo. Ahora, en función al examen, para que puedan aprobar el examen en línea, el cual ha sido puesta por vigencia en este caso por el Sistema Nacional de Información Integrada de Catastro, tendrá que ser aprobada con una nota mayor a 14. Mayor a 14 para poder pues realizar su trámite o gestionar su trámite de incorporación en el índice de verificadores catastrales. En realidad, el Sistema Nacional Integrado de Información Catastral Predial, como mínimo, o sea, bueno, así está establecido en la norma, que como mínimo al año deberá de formular dos exámenes, ¿no? El cual también, dicha información pues estará en la página web, ¿no? Las fechas en el cual será el proceso de rendimiento de este examen. Entonces, en la norma, y asimismo también si podemos ingresar a la página, se ha establecido de que toda consulta en función a ello está en la siguiente página web, www.sncp.gov.p. Pero ojo, hay que tener en cuenta de que para rendir este examen, o sea, digamos, es un requisito o una característica propiamente excluyente. ¿Qué quiere decir ello? Que aquel profesional que desea formar parte del índice de verificador catastral y para rendir su examen, definitivamente deberá de cumplir los otros requisitos que están establecidos en el reglamento. En caso que no cumplieran los otros requisitos, definitivamente no podrá rendir el examen. Ahora veamos cómo es en realidad el proceso de admisión al índice de verificadores catastrales. O sea, cuál es su contenido, qué se debe de presentar, quién es el que califica, cómo se debería presentarlo, qué información se requiere y qué documentaciones también deberían ser anexas para ser incorporado al índice de verificadores catastrales. Como se podrá ver en la diapositiva, el proceso de admisión al índice de verificadores catastrales está compuesto de varias etapas, es decir, de un conjunto de etapas. Una de ellas es la presentación. De ahí viene la segunda etapa de la calificación y la tercera etapa que es la inscripción o renovación o actualización de datos o reinscripción de los verificadores catastrales. Pero la pregunta es, ¿cuáles son aquellos requisitos que deberían de presentar los profesionales que desean ser incorporados en el índice de verificadores catastrales? Antes de pasar a detallar cada uno de estos requisitos, vale la pena recordar a cada uno de ustedes que también esta relación de requisitos o este tema definitivamente también siempre han sido materia de examen, ¿no?, en línea. En función a los requisitos para la inscripción en el registro de índice de verificadores, está compuesto por un conjunto, ¿no?, de reglas a seguirse. Una de ellas es, ¿no?, presentar el formato de solicitud de inscripción. Dicho formato deberá estar llenado e impreso en la página web de la Superintendencia Nacional Integrado de Catastro Predial. A ver, expliquemos. El formato de solicitud lo otorga en este caso todas las oficinas registrales, el cual debería estar debidamente llenado, en este caso, por el profesional o por la persona que desea incorporarse al índice de verificadores. A ver,
Pongamos un ejemplo. Juan Pérez, arquitecto, desea ser incorporado en el índice de verificadores catastrales, para lo cual deberá recurrir a cualquiera de las oficinas registrales a nivel nacional a fin de llenar el formato de la solicitud, así como acompañar las demás documentaciones que a continuación indicaremos, ¿no? Para iniciar su trámite, es decir, para iniciar su trámite con la presentación y el pago de derecho respectivo, de tal manera que sea calificado dicha solicitud y las documentaciones a presentarse. La solicitud o el formato de solicitud, pues obviamente están en la página web de la Superintendencia Nacional de Catastro Predial. Aquí vale la pena hacer una precisión del caso. La solicitud de inscripción, o sea, no hay que confundir con el formato de lo que se tendrá que anexar a dicha solicitud. Una cosa es hablar de la solicitud, del formato que nosotros otorgamos en las oficinas registrales para inicio del trámite, y otra es el formato que se haga la impresión de la página web de la Superintendencia Nacional de Catastro Predial para hacer el llenado de los datos, en este caso del profesional que desea ser verificador. El segundo requisito es adjuntar la copia simple del documento nacional de identificación o carnet de extranjería del solicitante. Bueno, yo considero de que en realidad ya no debería ser un requisito exigible, por cuanto a la fecha se han emitido unas sendas normatividades relacionadas al tema de la simplificación administrativa, así como también el año pasado, del mes de diciembre, ha sido modificada la ley 27444, ley de procedimientos administrativo general, el cual establece, ¿no?, o algunas modificatorias para poder realizar también el tema o seguir la política de la simplificación administrativa. Bueno, si es que en caso viniera pues como alguna pregunta del examen, definitivamente se tendría que considerar como un requisito más, pero en la práctica, obviamente, que ya no se está exigiendo la presentación del documento nacional de identidad o el carnet de extranjería que podría identificar a la persona, ¿no?, que está solicitando la incorporación en el índice de verificadores. El tercer requisito es el certificado de habilitación profesional expedido por el respectivo colegio profesional con una antigüedad no mayor a 30 días. El cuarto requisito es la presentación del currículo vitae del solicitante, pero ello debe hacerse en copia simple, ¿no? O sea, como ustedes podrán ver, no hay ninguna exigencia o no hay mayores exigencias para presentarse en copias certificadas. Asimismo, también se tendrá que presentar 2 fotografías recientes a color tamaño carnet. A ver, esas 2 fotografías van a servir, una que se hará el pegado en la credencial que otorgará el registrador una vez que ya inscribió al verificador en el índice, ¿no?, de verificadores catastrales, y la otra fotografía también será el pegado en el expediente, el cual estará archivado, ¿no?, donde constan los documentos que dieron mérito a la incorporación al índice de verificadores. Asimismo, también se tendrá que realizar el pago correspondiente, ¿no?, para la incorporación como verificador. Dicho pago se harán pues en caja, en ventanilla caja que tiene cada oficina registral. Por otro lado, también se tendrá que presentar declaración jurada de no estar impedido de ejercer su profesión, de estar en plena capacidad del ejercicio de sus derechos civiles, de no haber sido condenado ni hallarse procesado por la comisión de un delito doloso, de no haber sido inhabilitado en el índice de verificador del registro de predios. Bueno, definitivamente aquí no hay que preocuparse mucho porque no se va a tener que adjuntar o anexar un documento adicional, ya que el contenido de esta declaración jurada consta en el formato, ¿no?, en el formato A, que ha sido aprobado por la Superintendencia Nacional de Información Catastral Predial. Por último, también como requisito es presentación de la constancia impresa de haber aprobado la evaluación de conocimientos vía online.
con nota aprobatoria mínima de 14/20, el cual podrá ser descargado de la página web, ¿no?, de la Superintendencia Nacional Integrada de Información Catastral Predial. Ustedes podrán advertir de que en realidad, pues, estos son todos los requisitos con el cual deberán de presentar, ¿no?, ante las oficinas registrales para ser calificadas y de tal manera, de ser el caso, incorporadas los profesionales al índice de verificador catastral. Bueno, en realidad aquí ha faltado hacer el pegado de uno de los requisitos más, el cual deberá de adjuntarse, dice, o sea, en el currículo deberá de anexarse o adjuntarse la experiencia profesional como mínimo de 5 años, en temas catastrales, llámese experiencias laborales, capacitaciones, ¿no?, organizados o vinculados al Sistema Nacional Integrado de Información Catastral Predial, y además deberá de ser un profesional colegiado mayor a 5 años. Ustedes podrán ver el formato de solicitud, como hace un momento les indicaba, ¿no? Una cosa es hablar de la solicitud en sí, del formato que la institución otorga para realizar el trámite de presentación, y otra cosa es del formato de solicitud donde constan todos los datos de los verificadores catastrales. En la parte superior donde dice yo, ahí se consignará el nombre y apellido completo del profesional que desea la incorporación en el índice de verificadores. Asimismo, más abajo podrá indicar el número del DNI, el número de carnet de extranjería u otra documentación que acredite, ¿no?, su identificación. Asimismo, también deberá indicar el número de colegiatura, ¿no?, con el que ha sido registrada en el colegio respectivo. Ahora, también tendrá que hacer el marcado qué tipo de profesional es que se pretende incorporar al índice de verificadores. Si es un arquitecto, se tendrá que hacer el marcado de arquitecto. Si es un ingeniero geógrafo, se tendrá que hacer el marcado o un check de ingeniero geógrafo. Si es un ingeniero civil, tendrá que hacer, ¿no?, hacer el marcado también un check de ingeniero civil. Ahora, el acto que se pretende inscribir también se tendrá que ser llenado, como por ejemplo, ¿no?, ahí tenemos si es por primera vez que se va a incorporar al índice de verificadores, tendrá que hacerse el marcado como ingreso, y si es una reinscripción, tendrá que hacerse el marcado dentro de ese recuadro, y si estamos ante una renovación o actualización de datos, al cual corresponden cada una de ellas, deberían ser marcadas, ¿no?, de acuerdo al acto que se pretende que se incorpore en los registros públicos. En el numeral 3 del formato se ha establecido que el profesional deberá hacer el llenado de la dirección domiciliaria, pero cuando hablamos de domicilio, acá la norma no establece, básicamente puede ser el domicilio real, podría ser también su domicilio comercial, o un domicilio legal, o un domicilio fiscal. Sin embargo, lo que se pretende con esto es de que cualquier información que pudiera hacerse llegar, deberán de consignarse su domicilio, al cual serán notificados. Entonces, de ser una avenida o una calle o un jirón, deberán establecerse, y de tener numeración también indicarse, ¿no?, o si estamos ante una urbanización, asentamiento humano u otra ubicación, también deberán ser consignadas, ¿no?, en el formato. Asimismo, también indicar pues el distrito, provincia y departamento, de ser el caso. También tendrán que indicarse su número de celular, un número de teléfono fijo y el correo, ¿no?, al cual también nosotros podremos hacer llegar alguna información o algún ente generador de catastro, o propiamente el Sistema Nacional Integrado de Información Catastral, que pudieran hacer llegar algunas notificaciones o algunas informaciones. Como ustedes podrán ver, en el numeral 4 también está establecido, ¿no?, ahí ya, como ya les decía, están todas las declaraciones juradas que en realidad se recomienda o se requiere como requisito para la incorporación en el índice de verificadores catastrales. En el documento, en el numeral 5 de dicho formato, se tendrá que
hacer el check o validar las documentaciones que están presentándose, ¿no? Para la inscripción, llámese ya de incorporación, reincorporación, renovación o la actualización de otros datos. En el último cuadro, que es el número 6 del formato, obligatoriamente se tendrá que consignar, realizar la suscripción, en este caso del profesional, así como el sello el cual será utilizado. Pero hay que tener en cuenta de que todas estas informaciones que han sido ingresadas en este formato, entonces nosotros al momento de calificar, ¿no?, para la incorporación, también nosotros tendremos en cuenta las firmas y los sellos que serán escaneadas y serán incorporadas, ¿no?, al módulo de verificadores, de tal manera que estos datos nos permitan a nosotros que en algún momento calificar algún título relacionado o suscrito por un verificador catastral, nos ayudará a determinar la coincidencia de firmas, la coincidencia de los sellos. Ahora, si el profesional incorporado a los verificadores modifica algunos de estos datos que han sido plasmados en el formato, definitivamente, como por ejemplo podría ser, si ha variado de domicilio, tendrá que solicitar la actualización de datos aquí en registro público de su domicilio. Si varió, por ejemplo, el número de su celular o hizo un cambio del correo electrónico o varió la forma de su firma o el modelo o formato de su sello, también deberían de actualizar aquí en los registros públicos a fin de que evitar ciertas discrepancias, ¿no?, posteriormente cuando se hagan, digamos, alguna o donde haya la participación de verificadores en algunas funciones, ¿no?, de levantamiento de plano, de suscripción de documentos, donde constan, ¿no?, los datos técnicos de los predios, ¿no?, que podrían ser materia de inmatriculación, de independizaciones. Muy bien. Ya hemos explicado el tema de los requisitos, ya hemos indicado cómo deberían ser llenados el formato, ¿no?, básicamente en función o en relación a los datos de los verificadores catastrales que pretenden incorporarse en el índice de verificadores catastrales. Bien, ahora veamos cómo funciona el tema de la calificación una vez ingresado la solicitud ante las oficinas registrales. En esta etapa, lo que vamos a advertir básicamente son los siguientes. Veamos en qué plazos, quién es el competente o quién es el que califica los expedientes ingresados relacionados, ¿no?, a la incorporación de verificadores catastrales. En principio, se debe tener en cuenta quien califica estos expedientes, obviamente es el registrador público designado, ¿no?, para ver la función de la incorporación de profesionales al índice de verificadores catastrales. Entonces, tenemos que dicho profesional, o sea, es decir, el registrador público, tendrá que realizar la calificación dentro de los plazos establecidos normativamente. A ver, ingresado un expediente nuevo, por ejemplo, para el tema de la incorporación de un profesional por primera vez al índice de verificadores catastrales, el registrador tiene un plazo de 7 días hábiles. O sea, cuando hablamos los plazos nos estamos refiriendo a días hábiles, ¿no? Entonces, tiene 7 días hábiles contados desde la presentación de la solicitud. Vale decir, ¿no?, si es que el día lunes es presentado la solicitud, entonces el registrador tiene el lapso de 7 días hábiles para calificar, ¿no?, el expediente, ¿no?, de la incorporación de verificador catastral. Durante este lapso de calificación, el registrador puede advertir ciertos defectos. Entonces, al advertir ciertos defectos, el registrador puede decidir negativamente, y esa decisión negativa está compuesta por dos: una que es materia, que puede ser materia de observación o puede ser materia de improcedencia. Cuando nos estamos refiriendo a que el registrador observa, lo hace esa decisión negativa por cuanto quizás existe en el expediente un defecto de forma.
Por ejemplo, en el formato de inscripción, quizá no se ha consignado debidamente el sello del profesional. Entonces, pero es subsanable ese defecto. Entonces, ante esa situación, el registrador lo que debería hacer es observar, ¿no? Y si faltara algún documento, como por ejemplo no se haya anexado el certificado de habilidad profesional, también el registrador deberá observar dicho expediente. ¿Por qué? Porque son actos subsanables, y si son subsanables, definitivamente tendrán que observar, en este caso el registrador, ¿no? ¿Para qué? Para que lo puedan subsanar. Entonces, un notificado al usuario de esta decisión de observación, entonces el usuario o el profesional o el solicitante, ¿no? Tendrá un lapso de 10 días para poder subsanarla. Por el contrario, de no hacerlo, será materia de declaración de improcedencia. Esta observación que realiza el registrador es por única vez. ¿Qué quiere decir ello? Que si transcurrido, o sea, el plazo después de la observación de los 10 y no haya subsanado, o hayan subsanado y si persiste el defecto, el registrador ya no volverá a observar dicho expediente, lo que hará es la declaración de improcedencia, que es uno más de las decisiones negativas. Cuando el registrador declara la improcedencia de un expediente, es cuando en realidad se advierte un defecto de fondo, o cuando no se haya subsanado dentro del plazo de los 10 días que se le otorgó al usuario para que pueda subsanar la observación. A ver, en cuanto al defecto de fondo, debemos indicar o poner un ejemplo. Una de ellas es, digamos, de que el profesional no ha cumplido o no tiene los 5 años de antigüedad de colegiatura. Entonces, en realidad ahí ya no estamos pues ante un defecto subsanable, porque es imposible que se pueda subsanar, ¿no? Ya que deberá que previamente transcurrir sus 5 años de colegiatura, de tal manera que se pueda realizar la subsanación. Muy bien, a ver, estamos ante la observación. ¿Y qué pasaría si el usuario o el interesado, o en este caso el solicitante, subsana los defectos advertidos? Entonces el registrador ya hará una declaración positiva, vale decir, tomará la decisión de la inscripción de tal manera que podrá incorporar los datos del verificador, en este caso de profesional, ¿no? Considerado ya como verificador, en el índice de verificadores. Entonces, como se podrá advertir, la calificación definitivamente es ni tan rigurosa ni tan sencilla, que digamos, ¿no? En el tema de subsanación. Una vez que ya el registrador optó por la decisión de inscripción, hizo el llenado de los datos, en este caso del profesional, en el índice de verificadores, entonces automáticamente en el sistema se asignará un código de identificación para los verificadores catastrales, el cual estará identificado con la letra BV, C y 4 dígitos numerales. A ver, ¿por qué BC? Estamos ante un verificador catastral con 4 dígitos numerales, puede ser 0001, el cual será identificado. Este código definitivamente se diferencia de los códigos que identifican a los verificadores comunes, porque en realidad para ellos ya no está solo la BC, sino que además también está la numeración de la oficina zonal, porque su jurisdicción definitivamente, ¿no?, es zonal o se encuentra restringido, ¿no?, para cierta parte o de la jurisdicción nacional. Mientras que aquí, como verificador común, al tener una competencia nacional, ya no se establece la oficina zonal o las zonas, ¿no?, porque en realidad su competencia es nacional. Una vez concluida la inscripción, hecho la impresa de la credencial del verificador, entonces el registrador lo que tendrá que realizar es hacer el pegado de la foto en la credencial, derivar al área de mesa de partes para ser entregadas al interesado, ¿no?, de la inscripción y consecuentemente de la entrega de la credencial al verificador solicitante. Finalmente, este procedimiento de inscripción concluye con la función de que el registrador
ya no solo hará la impresión de la credencial de inscripción de los verificadores, sino que además está en la obligación de solicitar la digitalización de la firma y del sello para ser incorporado en el modo de consulta de verificadores. Y esto obviamente el registrador lo tendrá que realizar dentro del plazo de 24 horas. Así como ya hemos indicado, el verificador, el concepto de que es un verificador, quiénes pueden ser verificadores, se ha indicado sus funciones y obligaciones, también se les ha indicado, ¿no? Cómo es el proceso de calificación, en qué plazo se debe calificar, cómo deben de ser incorporadas, cómo deben de ser identificadas. Entonces, esta función o obligación, o esta función o las tareas que tienen los verificadores una vez incorporado en el índice, definitivamente estarán sujetos a una fiscalización. Entonces, esta fiscalización es el cumplimiento de las funciones y obligaciones de los verificadores que han sido incorporados. Entonces, pero ¿quiénes se harán cargo de esta fiscalización? Entonces, el cargo de la fiscalización recaerá sobre el personal, ¿no? Que representa a la Secretaría Técnica de la Superintendencia Nacional Integrado de Catastro Predial o a los entes generadores de catastro. Asimismo, también la norma establece que deberán, pues, ser fiscalizadores, ¿no? Terceras personas que podrían ser contratadas por las entidades al cual hemos hecho mención. La Secretaría Técnica deberá de hacer un plan anual de fiscalización, es decir, está en la obligación de realizarlo anualmente el tema de la fiscalización. Ello con la finalidad o con la salvedad de ver que definitivamente los verificadores catastrales estén cumpliendo acorde a la normatividad sus funciones de tal manera que no se estén afectando o mellando derechos de los ciudadanos o de los terceros, de los solicitantes o de quienes han solicitado la prestación de servicios de algunos verificadores catastrales. Y justamente también es por ello que ha sido regulada dentro de este reglamento aprobado con la directiva 001 del año 2010. Ahora, veamos cómo funciona o cómo debe de actuar en este caso los fiscalizadores, ¿no? Entonces, en realidad, los fiscalizadores, al final o al concluir todo el procedimiento de fiscalización, lo que ellos deben de hacer es presentar un informe, ¿no? El cual contendrá ciertas recomendaciones de algunos defectos advertidos. Ahora, en caso haya habido, o en caso se haya advertido, obviamente, algunas irregularidades que han afectado derechos de terceros, entonces, el fiscalizador que corresponda en este caso a la Secretaría Técnica del Sistema Nacional de Catastro Integrado de Información de Catastral Predial, tendrá que poner en conocimiento, ¿no? de esta secretaría a fin de que puedan aperturarse el inicio del procedimiento, ¿no? Para la sanción que corresponda a los profesionales que hayan incurrido en algunas responsabilidades. Pero ¿qué pasaría si es que el fiscalizador corresponde a una entidad generadora de catastro? Entonces, el profesional, ¿no? En este caso, que forma parte de una entidad generadora de catastro, tendrá que poner en conocimiento de estos defectos advertidos, de estas irregularidades, a la Secretaría Técnica para que también pues dé inicio al procedimiento de ser el caso, ¿no? De la sanción a los verificadores catastrales. Pero, ¿qué comprende o cuál es la tarea o cuál es el trabajo de la fiscalización? Lo que se ha establecido como primer punto es, ¿no? ¿Qué es lo que se fiscalizará? Serán lo siguiente: la constancia de la declaración jurada contenido en el formato de ingreso del índice de verificador. ¿Qué implica ello? En realidad, cuando un verificador solicitó el ingreso ante los registros públicos, presentó determinados requisitos y dentro de ella uno de los requisitos es la declaración jurada. Entonces,
todo lo declarado en ello, definitivamente, ¿no? Está bajo la responsabilidad del declarante. Es por ello que estas constancias deberán de ser materia de fiscalización a fin de determinar la exactitud o la veracidad de la declaración. ¿Qué más? Lo que en realidad también se fiscaliza son la constatación de la autenticidad de los documentos presentados para la inscripción en el índice verificador catastral. O sea, no solo el contenido de la declaración, la veracidad del contenido de la declaración jurada, sino que además de la autenticidad de todos los documentos presentados, llámese así, los certificados o constancia de capacitaciones, las resoluciones o certificados de trabajo, en este caso el contenido del formato de solicitud, la aprobación del examen en línea, ¿no? Entonces, todas estas documentaciones también serán materia de fiscalización. El otro aspecto que también será materia o sometido a fiscalización es el cumplimiento de las obligaciones y funciones establecidas en el reglamento al cual estamos comentando y en las disposiciones de la Superintendencia Nacional del Sistema Integrado de Catastro Predial y demás normas conexas, al cual también nos debemos remitir cuando hemos mencionado, ¿no?, la base legal o la base normativa que regula, ¿no?, el contenido de esta exposición. Además, también deberían ser materia de fiscalización, dice, la constatación de la veracidad de la información proporcionada por el verificador catastral para los actos administrativos en el cual intervenga. Ello está referido o relacionados básicamente al contenido o de la documentación plasmada en una memoria descriptiva, en un plano catastral o en un certificado catastral donde ha existido la participación de los verificadores catastrales. Por otro lado, la fiscalización también comprende o tiene, o en este caso, los fiscalizadores tienen las siguientes facultades. Una de ellas es solicitar la información referida a los actos, contratos y documentos certificados por los profesionales, incluyendo la entrega u obtención de la copia de los mismos. A ver, si un fiscalizador tiene la tarea de realizar tal función, definitivamente para advertir de existir algunas afectaciones de derechos de la sociedad o de advertir algunas irregularidades, necesariamente tendrá que contar con los documentos, ya sean documentos públicos, documentos privados, ¿no?, para que sean materia de fiscalización, porque si que no tenemos o el fiscalizador no tiene a la mano las documentaciones, definitivamente pues no se va a poder cumplir cabalmente la función de la fiscalización, por lo que tendrá que necesariamente contar con dichos documentos. En caso de no tener aquellos documentos o no hayan sido digamos, recabados, pues podrán solicitar a las entidades públicas y privadas, ¿no?, para que accedan a dicho contenido y de tal manera se pueda llevar correctamente la tarea de la fiscalización. Por otro lado, también la tarea o la facultad del fiscalizador es entrevistar, tomar declaraciones y solicitar información a los usuarios y en general a cualquier tercero respecto a los actos llevados a cabo por el profesional correspondiente. Como ustedes podrán ver, definitivamente, no solo el fiscalizador deberá recurrir a las entidades para poder recabar documentación, sino que además deberán de hacer algunas, digamos, como unas encuestas, algunas entrevistas directamente al profesional o a algunas servidores, funcionarios públicos o a usuarios, digamos, en este caso, o administrados, ¿no?, que definitivamente han sido asesorados por un verificador catastral, para determinarse de esa forma si verdaderamente la actuación de los profesionales se están adecuando a las normatividades vigentes y a las realidades del caso. La tercera es dirigirse a cualquier entidad pública o privada para obtener la información que le permita constatar la veracidad de la declaración jurada, así como la autenticidad de los documentos presentados para inscripción en el índice verificado. Muy bien, esta tercera facultad está relacionado al primero, con el cual también ya hemos explicado. Entonces veamos ahora el cuarto, ¿no? Efectuar inspección ocular a fin de corroborar la información consignada en los documentos firmados por el verificador catastral. Es cierto, el fiscalizador no solo debe tener a la vista las documentaciones, sean públicas, sean privadas, sino que además deberían de constatarse físicamente, ¿no?, al lugar del predio
del cual ha sido recabada la información. En estos casos mayormente sucede, por ejemplo, cuando se realizan inmatriculaciones de predios, independizaciones, desmembraciones de predios, porque los datos técnicos consignados, si sea en la memoria descriptiva o en los planos técnicos, definitivamente el fiscalizador no solo debe de ceñirse a la información constatada en estos documentos, sino que además deberá constituirse al lugar para poder corroborar la identificación o la conexión de datos indicados en el formato, en el documento. Otras tareas o otras facultades que podrían ser asignadas al fiscalizador de acuerdo también a las normas que ya inicialmente se hizo mención, ¿no? Que también están relacionados a la función de los verificadores catastrales. La responsabilidad de fiscalización no podrá ser delegada en otro profesional o un funcionario público. Este tema o este punto es muy importante porque en realidad la función de fiscalización debería ser necesariamente personalísimo, porque de tal manera que se podrá pues realizar una buena conclusión, un buen informe, ¿no? Con recomendaciones determinadas para mejorar las actuaciones de los verificadores catastrales. Entonces, ello implica que no será materia de delegación, entonces, porque en realidad realizar lo contrario sería infringir las normas vigentes. Ahora veamos. Ya hemos visto el tema de las funciones, ya hemos visto la fiscalización de las actuaciones de los verificadores catastrales. Entonces, ahora veamos de cómo se sanciona aquellas conductas que en realidad han afectado derechos de los ciudadanos o se han emitido, digamos, informaciones no acordes normativamente o no acorde a la realidad. Entonces, el reglamento del índice de verificador catastral señala como conductas sancionables lo siguiente. En el artículo 30 se ha establecido que serán conductas sancionables del verificador lo siguiente. 1. Transgresiones a la normativa técnica vigente en el ejercicio de sus funciones, como ya lo hemos dicho. Entonces, cuando el profesional, sea arquitecto, ingeniero civil o un agrónomo, se incorpore al índice de verificadores, ya debe su actuación en el levantamiento de informaciones catastrales deben de estar acorde a las normas vigentes. Como por ejemplo a las funciones que tienen establecidas en este reglamento del índice de verificadores, como también a la ley que regula el Sistema Nacional Integrado de Catastro Predial y a las demás normas conexas que deberán también pues ser materia de cumplimiento. Otras conductas sancionables que puede ser la falsedad de la información y o documentación presentada por el verificador en ejercicio de sus funciones. Es decir, los verificadores definitivamente están en la obligación o tienen la tarea de no brindar una información errada o en discordia con la realidad física de los predios. El tercero es la falsedad de la declaración jurada en los documentos presentados en la solicitud de ingreso al índice de verificador catastral, ¿no? Como ya también hemos indicado, de que al momento de presentar todos los requisitos, todos esos documentos están, o las declaraciones contenidas en los documentos presentados, están bajo la declaración y responsabilidad del declarante. Entonces, por lo que se sugiere y se recomienda o se exhorta a cada uno de los verificadores tener en cuenta aquello, porque si no van a ser obviamente en materia de procedimiento administrativo sancionar, el cual serán aplicados o iniciados mediante la ley 2744, ley de procedimiento administrativo general. En cuanto a las faltas para los verificadores catastrales, se ha dejado establecido en el artículo 31 y los cuales han sido constituidos como faltas los siguientes, ¿no? Proporcionar intencionalmente datos falsos o presentar documentos fraguada, ejercer como verificador catastral estando impedido, cumplir las funciones y obligaciones estipuladas en el presente reglamento y demás normas vinculadas a la gestión de catastro. Pero ¿cuáles son aquellas sanciones cuando un verificador o varios verificadores hayan actuado no cumpliendo bajo el marco normativo donde se han quedado establecidas las funciones de cada una de ellas? Entonces,
Una sanción obviamente es cuando se haya acreditado el tema de la responsabilidad civil o penal. Eso estamos hablando obviamente ya del aspecto jurisdiccional, pero también la norma establece de que todo verificador pueden ser pasible, ¿no? De una sanción de amonestación o de una sanción de suspensiones, el cual también será detallado en la siguiente diapositiva. Eh, a ver, veamos. ¿Qué pasaría? ¿Qué pasaría si es que un verificador haya actuado no cumpliendo las funciones establecidas en la normatividad? Es decir, quizás dando informaciones que no corresponden a la realidad, quizás brindando algunas informaciones falsas. Definitivamente este verificador será pasible de sanción, y una de sus sanciones será pues la cancelación de su inscripción en el índice de verificadores. Mire, si es que el verificador ha sido cancelada del índice, entonces en realidad en esa resolución de sanción de la cancelación del índice de verificadores se deberá establecido de que no podrá ser reincorporado, dentro del plazo de 3 años. Transcurridos los 3 años, recién el verificador podrá reincorporarse al índice de verificadores, pero para ello deberá de cumplir con el pago de una inmunidad impositiva tributaria, el cual a la fecha es el monto de 4.050 nuevos soles. ¿Qué debería presentar, por ejemplo, el verificador que se pretende incorporar? Entonces, si se va a reincorporar, tiene que presentar todos los requisitos como si fuera nuevo la incorporación del verificador. Entonces, ello implica que también tendrá que rendir su examen, ¿no? En línea, ¿no? Para poder reincorporarse como verificador catastral. Ahora, en el caso que el verificador reincida o sea reincidente, ¿no? Como sancionado, ya se hará ya pues una cancelación definitiva en el índice verificador catastral, lo cual implica de que ya pues ya prácticamente nunca deberá de ser incorporado o reincorporado al índice de verificadores catastrales. En cuanto a las sanciones, en cuanto a las sanciones por la actuación de los verificadores catastrales, de conformidad al decreto legislativo 1209, se ha establecido la gradualidad de estas sanciones, como por ejemplo, ¿no? Será leve cuando se le amonesta por escrito al verificador, indicándole de que cumpla sus funciones establecidas en la norma. Será grave la suspensión, ¿no? Cuando no sea menor de 15 días ni mayor de 6 meses. Eso implica de que si mediante una resolución la superintendencia, el Sistema Nacional Integrado de Información Catastral emite una resolución sancionando una suspensión, entonces esta también se tendrá que poner en conocimiento de la oficina registral en el cual se encuentre inscrito, de tal manera que pues las documentaciones que ingresen, el cual ha sido suscrito durante esta fecha de suspensión, definitivamente no sería considerado, ¿no? Por cuanto el dicho verificador se encuentra sancionado. Y tenemos la otra gradualidad, que es la muy grave, que obviamente termina con la cancelación del registro. El procedimiento sancionador, como ya les decía, es aplicado con la ley 27444, ley de procedimiento administrativo general. Entonces, pero ¿quiénes van a sancionar o quiénes van a tener la decisión de sanción? En primera instancia, estará a cargo de la Secretaría Técnica del Sistema Nacional Integrado de Información de Catastro Predial. Esta resolución emitida definitivamente puede ser pasible de apelación, entonces, y en segunda instancia ya la calificación estará a cargo del Consejo Nacional de Catastro. Para ya ir concluyendo con el tema, ¿no? El comentario del contenido del reglamento de índice de verificadores, también hay que tener en cuenta lo siguiente. Ya hemos explicado los requisitos para que se incorporen al índice de verificadores catastrales, pero como nuevo.
Pero ¿qué pasaría o qué sucedería si es que el verificador catastral desea inscribir su renovación? Entonces, lo que tendrá que tener en cuenta es lo siguiente: antes de que culmine la vigencia de sus 2 años como verificador, si inicia su trámite de renovación, solo ya deberán presentar, ¿no? Dos fotografías a color tamaño carnet y el certificado de habilidad profesional con una antigüedad no mayor a 30 días. Pero ¿qué sucedería si es que el verificador no lo realiza antes de que culmine su vigencia, o no realiza el trámite de su renovación antes de que culmine su vigencia? Entonces, prácticamente allí sí se considerará como un ingreso nuevo. ¿Qué implicaría? Que nuevamente este profesional tendrá que realizar el examen en línea. Ahora, también en los registros públicos se puede solicitar, ya les decía, la reincorporación, así como también la actualización de otros datos. Cuando se pretende realizar la actualización de datos, lo que solo se tendrá que presentar definitivamente es de igual manera: 2 carnets, 2 fotografías tamaño carnet a color y adicionalmente el formato donde constarán los datos actualizados. Yo ya les he dicho, ¿no? Pueden ser el domicilio, o pueden ser los datos quizá del formato de su sello, o la variación de la firma, o la variación de su número de celular, o algunos otros datos que sean relevantes, de tal manera que la entidad, ¿no? del Sistema Nacional Integrado de Información Catastral pueda realizar la notificación debida, u otras entidades de generación de catastro. Finalmente, también hay que tener en cuenta de que la institución de los registros públicos no solo realiza el tema de la inscripción de los verificadores en el índice de verificadores, ¿no? Catastrales, sino que además también, como ya se encuentra en la página y como en muchas ocasiones se ha hecho la difusión de que registros públicos tiene 2 misiones. Una de ellas es la de inscribir actos, o inscribir, por ejemplo, en este caso, a los índices a los profesionales como verificadores. También en realidad realiza la otra función, ¿cuál es? La de prestar un servicio de publicidad. Entonces, en relación a los verificadores catastrales, también hay que tener en cuenta de que también se presta servicios de publicidad, como por ejemplo tenemos el tema de la duplicidad del formulario, de la relación de verificadores hábiles, ¿no? Cuando se realiza una búsqueda en el índice de verificadores, y si el interesado o algún usuario pretende solicitar la relación de verificadores hábiles, también registros públicos los otorga, y para lo cual deberán pagar un derecho y el llenado de unos formularios. Asimismo, también registros públicos otorga el certificado de acreditación de índice de verificadores, ya sean verificador común, catastral o verificador ad hoc, así como también el duplicado de credencial de verificador. ¿Qué pasaría si a un verificador catastral se le extravía o se deteriora su credencial? Entonces, pues no se debe ver perjudicado, por lo que deberá recurrir a la oficina registral para que se le emita se haga una reimpresión de nuevo credencial, obviamente con el pago del derecho o de la tasa registral correspondiente. Finalmente, para culminar esta sesión, es necesario informarles a cada uno de ustedes que la presentación de las solicitudes, ya sean para la incorporación, reinscripción, cambio de datos o servicio de publicidad, cualquier verificador interesado podrá realizar el trámite en cualquiera de las oficinas a nivel nacional. Si bien es cierto que la competencia es nacional, pero si el verificador desea que se inscriba o por un registrador de una de las zonas registrales, entonces el trámite se realizará pues mediante una oficina receptora, el cual recepcionará la solicitud, de tal manera que las documentaciones sean remitidas al registrador al cual se pretende que se lleve a cabo la inscripción de verificadores. Muy bien, señores participantes, estos son los alcances en función a
al contenido del reglamento del índice de verificadores. En muchos de los casos que ya se ha hecho mención definitivamente, forman parte de los balotarios del examen, ¿no?, para el acceso al índice de verificadores. Lo que me queda a mí es obviamente decirles, ¿no?, la mayor suerte a cada uno de ustedes, y continuar pues revisando las diapositivas de tal manera pues que también espero que les ayude y también vuelvan pues a revisar la grabación, y si tuvieran alguna duda también pues se harán llegar mediante correo, ¿no?, a los expositores del tema para que se puedan absolver. Muchas gracias.